Bien, en este debate hoy contamos con la presencia del licenciado José Ricardo Taveras, exdiputado, exdirector general de Migración, alto dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Encantado de tenerlo por acá. Muchísimas gracias, para mí siempre un honor, don Mario, un honor. Mire, en estos días hay un tema que está en la actualidad de importancia internacional, pero que además nos toca también de cerca. Nosotros somos parte de la comunidad internacional y ya de hecho ahora mismo pues formamos parte activa en ese sentido desde el momento en que el gobierno dominicano decidió desconocer la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, en días recientes usted escribió un artículo muy interesante en Diario Libre, donde usted escribe habitualmente, que me llamó mucho la atención, porque con frecuencia vemos en la prensa, como si fuera un cliché, pone el autoproclamado presidente Guaidó. Y realmente usted desbrozó ahí muy bien todo el proceso que demuestra que Guaidó no es ningún autoproclamado, sino que es un presidente constitucionalmente elegido. Yo quisiera que en ese sentido ahondáramos un poquito, que usted hiciera el mismo recuento más o menos que hizo en el artículo, donde explica perfectamente que la legitimidad en este caso le corresponde a Guaidó y no a Maduro, ¿no? Así es, don Mario. Fíjese que desde el año 98 que Chávez ganó las elecciones y sucesivamente fue ganando una serie de procesos, Occidente nunca se animó a cuestionar la legitimidad del gobierno chavista, a pesar de que desde su concepción era un desafío a los métodos de la democracia, y obviamente comenzó desde el principio a esbozar prácticas que reñían con una de las figuras fundamentales de un sistema democrático, que es la libertad del mercado. Chávez comenzó con una política de expropiación generalizada de bienes, de empresas, de bancos, y ni la Unión Europea, Estados Unidos en ningún momento cuestionaron la legitimidad del régimen, porque era evidente y se legitimó una y otra vez. Se legitimó incluso en la derrota, porque en una ocasión hizo un referéndum para hacer un cambio de sistema, de profundización de su revolución, y perdió por medio punto. Y lo admitió inmediatamente. Hizo un discurso a la nación, admitió que fue derrotado. Entonces, obviamente, el presidente Chávez en su momento hizo un manejo más cuidadoso del sistema, respetuoso del sistema electoral. Es una personalidad avasallante, metió a Venezuela en el debate del mundo, en el tablero mundial. Pero ¿qué pasa? El relevo del presidente Chávez, con quien yo nunca estuve de acuerdo, porque si uno es demócrata o es demócrata, o no, pero obviamente hay que reconocer que se legitimaba electoralmente. Maduro releva al presidente Chávez y gana unas elecciones en un proceso que fue ampliamente cuestionado. Ganó por 223.000 votos al candidato Capriles. Nadie cuestionó la legitimidad de ese régimen. Él ganó, a pesar de que fue tan reñido, tan cuestionado, todo el mundo reconoció eso. Ahora, ¿qué pasa? Se produce un revés en el 2015, cuando la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática, logra una mayoría absoluta en el Congreso. Ahí mismo comenzó una reacción antidemocrática y comenzó una secuela de golpes de Estado blandos, porque uno de los temas es que culturalmente nosotros asumimos que los golpes de Estado son los que se le dan al Ejecutivo cuando tumban un presidente. Sí, obviamente, el jefe del Estado es muy emblemático, pero cuando usted le da un golpe al poder electoral, cuando usted le da un golpe al Congreso,
cuando usted le da un golpe al Poder Judicial, etcétera, es un golpe más laxo, que no es tan, yo diría que tan grave como el caso de que se le dé un golpe al Ejecutivo de la Nación, pero sí es un golpe de Estado, porque todo lo que contravenga el status quo constitucional es un golpe de Estado, porque rompe con el enmarcamiento jurídico del fenómeno político de una nación. Entonces, este ciudadano se resiste a esa derrota, porque por 3 diputados ese Congreso logró una mayoría tan absoluta que podía tomar decisiones que escapaban a su control y que podrían afectar el futuro, especialmente en lo que tenía que ver con el tema del referéndum revocatorio. ¿Qué hace el régimen? Automáticamente, en el estado de Amazonas, cuestiona la elección de 3 representantes, 3 diputados. Como tiene el control del Tribunal Supremo de Justicia, que ya eso se venía sucediendo de una manera desvergonzada, entonces pues suspende el conteo. Ni siquiera es la proclamación. Suspende el conteo de esos votos y además de que suspende el conteo, prohíbe judicialmente a través del Tribunal Supremo de Justicia que esos 3 diputados sean juramentados. La Asamblea Nacional, ya habiéndose evidenciado ese triunfo, no hace caso y con una actitud soberana asumen los 112 diputados, y ahí viene el problema. Días después, estamos hablando 4 o 5 días después, se produce una sentencia que declara nula la juramentación y declara nula la junta directiva que fue electa en el poder legislativo. Primer golpe de Estado, porque ya ahí, entonces, a partir de ahí fueron sucediéndose una serie de eventos que generaron una crisis política que todos recordamos con la petición del referéndum revocatorio, y fueron ocurriendo decisiones de carácter judicial. La primera es declarar ilegítima esa junta directiva y por vía de consecuencia todos los actos que vinieren del Poder Legislativo fueron declarados judicialmente nulos, inexistentes. Después que el mismo régimen había admitido que la oposición ganó. Entonces, posteriormente, ese mismo poder, el Tribunal Supremo, le otorga poderes al presidente de la República, incluyendo poderes de naturaleza legislativa, y asume las facultades del Congreso Nacional. Imagínese usted que ahora, aquí en el país, para que la gente entienda, que la Suprema Corte diga, a partir de ahora, la directiva del Congreso es nula, nosotros vamos a asumir los poderes del Congreso. Eso es un golpe de Estado. Entonces, los delega Maduro, y en virtud de estas facultades, Maduro al mismo tiempo emite un decreto, y al margen del poder electoral, no como aquí para que la gente entienda, imagínese usted que entonces el presidente de la República emite un decreto convocando unas elecciones que no están en la Constitución y que para elegir una Asamblea Nacional Constituyente. Pero eso no lo convoca ni siquiera la Junta Central Electoral. Vamos a hablar con los organismos paralelos de la República Dominicana para que el público nos entienda. El Danilo Medina de allá. El Danilo, exacto, que convoque, vamos a hacer ese imaginario. Es una cosa que aquí nadie la puede concebir. Entonces, la convoca el presidente con un decreto. Pero todo esto en el marco de una crisis política en la que sale huyendo la Procuradora General de la República, con su esposo, que era un diputado chavista, que frente a todos los atropellos decidieron marcar distancia y terminan ella y su esposo asilados en Colombia. Y eventualmente le siguió los pasos
el diputado Julio Borges, que era presidente de la Asamblea Nacional Pero además venezolana. invalidan a Hernán Capriles. Bueno, exacto. Se llevan preso a Leopoldo. Ahí vamos. Se llevan e invalidan a María Corina Machado. Se llevan preso al alcalde de Caracas, que era un individuo muy popular. Exactamente. Ahora creo que está en el exilio. Está en el exilio. Ahora, el tema es que todo ese ambiente, tal como usted remarca, el régimen que ya le había dado prisión domiciliaria a Leopoldo y al exalcalde de Caracas, al alcalde en funciones, porque lo metieron preso estando en funciones. Sí. Entonces, a todo esto, en medio de la crisis, les revocan la prisión domiciliaria a los dos. Después esa decisión la echan atrás, porque hubo una presión internacional muy fuerte, pero entonces le abren expediente a Capriles, quien había perdido apenas por 223.000 votos, mal contados. Entonces Capriles está invalidado por 10 años, que no puede ser candidato. Entonces María Corina Machado tiene muchos más años suspendida, porque ella no puede ser ni siquiera candidata a diputada en el 2015, que es una de las líderes más importantes y más populares de la oposición venezolana, una mujer extraordinaria. Entonces, las principales cabezas de la oposición, el presidente de la Asamblea en el exilio, sale en viaje de funciones, tiene que quedarse en el exilio. En definitiva, en ese contexto es que se elige, fuera de todo calendario y de todo mandato constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, obviamente, en medio de esa crisis vino el tiempo constitucional de la elección de gobernadores y alcaldes. ¿Y qué pasó? No se dieron las elecciones. Se pospusieron un año después, porque como Maduro tenía poderes y el Tribunal Supremo había asumido los poderes de la Asamblea Nacional, cualquiera podría pensar que estamos recreando a Macondo. No, García Márquez no fue capaz de imaginar cosas de ese tipo para Macondo. Entonces, posponen las elecciones un año y en ese contexto eligen la Asamblea Nacional Constituyente, que es una asamblea paralela, desde la cual se comenzó a producir una legitimidad artificial, vamos a decir, que está oxigenando el régimen porque no tiene control de la Asamblea Nacional. Y encima de eso, en esa situación, entonces, convocan las asambleas, nadie participa de eso, de esas elecciones, porque obviamente ¿a qué iban? Si los líderes estaban, entonces logra, después de 5 golpes blandos, que no son tan blandos, le llamamos así, porque no son del más alto nivel del Ejecutivo, entonces logra una reelección. Esa reelección no fue reconocida y se produjo con la advertencia de la comunidad internacional de que en los términos en que se estaba produciendo con encarcelamientos, muchos líderes en el exilio, presos y una situación de persecución, obviamente la comunidad internacional no iba a legitimar una situación de ese tipo. Y así es como se produce la reelección de Maduro, que no fue reconocida. Entonces, al presentarse ya la conclusión en enero de este año del periodo del 2013-2019, entonces ahí es donde se produce el vacío constitucional de que no existía un presidente de la República, porque a partir de la terminación de ese periodo, Maduro pasaba a ser un usurpador, porque había estropeado la legitimidad que tenía en el periodo anterior. Frente al vacío, entonces, la Constitución, el párrafo del artículo 233 de la Constitución bolivariana, la del mismo régimen de Venezuela, entonces dice que lo asume provisionalmente el presidente de la Asamblea, de manera que, tal como usted observa,
Juan Guaidó es el presidente constitucional de Venezuela, ahora con carácter provisional, con mandato constitucional de convocar unas elecciones, y yo lo que decía en mi artículo es que sencillamente, aunque guardando las distancias, porque para nada estoy comparando las dos figuras, que algo similar pasó aquí en 1965. Vamos a hacer una pausa, un supermiso, porque tenemos que cumplir un compromiso y regresamos. ¿Cómo no? Bien, volvemos con el licenciado José Ricardo Taveras. Taveras, se ha estado mucho, lo que define a Maduro, toma como justificación, la única justificación es que detrás del movimiento contra Maduro está los Estados Unidos, el imperialismo norteamericano que quiere apoderarse del petróleo de Venezuela. Sin embargo, desde hace muchos años se sabe que el gobierno cubano tiene una decisiva influencia en los asuntos de Venezuela. La inteligencia de Venezuela la controlan los cubanos, el ejército fue preparado por los cubanos participan en las decisiones de gobierno. Entonces yo me pregunto si se puede considerar que desde ese punto de vista que Venezuela ya de por sí es un país intervenido. Así es. El tema, el debate obviamente gravita mucho el tema ideológico. Cuando usted está frente a una persona que ve el problema desde un punto ideológico, pues el primer enfoque es el imperialismo yanqui que quiere robarse el petróleo de Venezuela. Y la realidad es que el que está drenando el petróleo de Venezuela a cambio de nada es Cuba. Cuba, la de antes de Chávez y la después de Chávez es otra. Esa revolución cubana ha sido sumamente oxigenada por el gobierno venezolano y con los recursos del pueblo venezolano. Más allá de las simples facilidades crediticias y financieras del acuerdo del Petrocaribe, va más allá de eso, va a la donación, porque hay una relación de íncubo a súcubo entre ambos regímenes. Entonces la situación es que en este momento yo me pregunto qué necesidad tiene Estados Unidos, si ya Estados Unidos pasó a ser, a partir del año pasado, el principal productor de petróleo del mundo. Hay una tecnología que es la del fracking, la tecnología que se está usando, que ha facilitado el avance de Estados Unidos y obviamente la apertura del gobierno de Donald Trump en términos de la investigación con el tema de petróleo, que ha facilitado ese tema. Ya se estima que de 3 a 4 años Estados Unidos podría pasar a ser el principal, no solo el principal productor de petróleo del mundo, sino que va a producir más petróleo que Arabia Saudita y Rusia juntos. Si es así, entonces cuando uno se pone a mirar cuáles son los números reales, que no me los invento yo, sino la propia Agencia de Información Energética de los Estados Unidos plantea que de 40% del petróleo importado para Estados Unidos, que yo diría que por una razón de geopolítica y de vecindad, se compraba al mercado venezolano, eso ha ido descendiendo, porque en la medida en que en 2015 los Estados Unidos suspende una normativa que le impedía vender petróleo y le impedía también incluso hasta explotar sus reservas, porque ellos tenían eso ahí como guardado y preferían importar. Entonces, obviamente ya eso cambió desde el 2015. ¿Qué ha pasado? Que los Estados Unidos han bajado de un 40% a un 9% el año pasado. O sea, del 40% que compraba, que importaba, que era Venezuela, ahora mismo es un 9%. Pero además, ¿cuál es la situación de Venezuela en este momento en términos del mercado? Venezuela está produciendo un petróleo pesado que tiene que mezclar. Entonces, resulta que Venezuela le compra a Estados Unidos un petróleo liviano para poder mezclar y procesar su petróleo pesado.
Ahora, la importación de petróleo de Venezuela para fines de producción estamos hablando de 600.000 barriles por año, para mezcla. Pero encima de eso, ese escaso mercado de importación que está haciendo Estados Unidos, que ya ha bajado a un 9%, representa el 75% de las exportaciones líquidas de Venezuela al resto del mundo. El restante es a la India, porque se está exportando a China, pero ya China prepagó. Ellos cobraron por adelantado ese dinero, se lo bebieron ya, se lo comieron y se lo bebieron. Entonces, China tiene comprometido el 28% de la producción venezolana, pero no tiene que pagar un centavo porque lo prepagó. Entonces, ¿cuál es? A pesar de ese tema, el 75%, como decía, del dinero que está recibiendo el régimen de Maduro por venta de petróleo es de los Estados Unidos. O sea que quien realmente ha oxigenado económicamente al régimen de Maduro es los Estados Unidos. Entonces, el mundo cambió en ese sentido. Los Estados Unidos no tienen ningún interés estratégico en el petróleo de Venezuela. Ahora sí, ellos sí tienen un interés geopolítico, porque no voy a tapar el sol con un dedo. ¿Seguro? Ellos no lo necesitan, pero no quieren que China lo controle. No lo van a permitir. Eso no es cuestión de que usted o yo lo deseemos o no. Si yo fuera norteamericano y tuviese el poder, sencillamente le quemo el nido al águila asiática. No voy a dejar que te sientes ahí, porque esa dependencia y esa oxigenación que ha estado dando China al régimen de Maduro ya va no solamente porque ha prepagado el 28% de la producción y que lo está recibiendo a cambio de nada porque lo prepagó, sino que ya eso se está convirtiendo en que va a pasar a ser, si no es que ya lo es, el 25% de la propiedad de las acciones de PDVSA, y los Estados Unidos no van a permitir eso. Eso es por un lado, pero al margen de eso ya Maduro ha autorizado, ha permitido la clonación, porque es el modelo que China utiliza, de 5 zonas especiales de desarrollo económico. Entonces, es el modelo que China está implementando en África y que va a implementar en América Latina. ¿En qué están interesados los chinos? En puertos. Por ejemplo, una de las zonas económicas, o dos de ellas, que Maduro ya ha legitimado, obviamente para el control de capitales chinos, está en Isla Margarita y la otra en Carabobo, lo que significa que le está entregando el control de Puerto Cabello, que es el principal puerto de Venezuela. Los americanos no van a permitir que así sean buques pesqueros se establezcan en el Caribe para crearle un foco de tensión geopolítica mundial en su patio. Es una punta de lanza. Entonces hay que estar consciente de eso. El conflicto del mundo ahora mismo está concentrado en el mar de China Meridional. Entonces Estados Unidos no va a permitir que ese conflicto se salga de ahí, porque el día que decida resolverlo, y si de alguna manera, cuando usted ve que se produce el retiro de las tropas norteamericanas de Siria, y entonces usted dice, bueno, la gente no entiende. Y bueno, pero está abandonando, está cediendo el espacio a los rusos. Los rusos estaban ahí, los Estados Unidos nunca tuvieron. Eso fue fruto de la metida de pata de la administración demócrata con el tema de la primavera árabe. Entonces están saliéndose, ¿con qué objetivo? Porque les interesa apagar el fuego en el Medio Oriente, apagar el fuego con la península de Corea y concentrarse en el conflicto de mayor valor estratégico para su preeminencia como potencia mundial, que es el control del mar de la China meridional o el mar del sur de China. Licenciado, nos quedan apenas un par de minutos. Todo el mundo quisiera que la crisis de Venezuela pudiera resolverse de una manera incruenta, que hubiera una salida democrática, pero yo realmente en el orden personal veo que cada día el panorama es más sombrío, porque noto al gobierno de Maduro
Juan Nicolás Maduro y sus satélites aferrados al poder. ¿Cómo usted cree que pueda terminar el conflicto? Yo pienso, igual que usted, que todos, nadie desea que nadie intervenga en la solución del tema. Si usted me pregunta a mí, yo quisiera que fueran los venezolanos que resolvieran su asunto, pero creo que el gobierno del presidente Guaidó ha lanzado el alpiste. En primer lugar, ahí hay cuadros militares que desean ir a disfrutar de los recursos que se han allegado en medio de este gobierno, que tienen inversiones, que ya tienen sus familias fuera del país. Entonces, obviamente eso va a terminar, la división de las Fuerzas Armadas venezolanas es inminente. Ahora, hasta ahora mismo se está viendo en niveles bajos, oficiales, yo diría no pasan de ser, bueno, algunos del servicio diplomático, pero obviamente el cerco que tiene la inteligencia cubana y los asesores iraníes que hay en esa Venezuela ya intervenida desde hace tiempo, van a terminar, no va a poder, se va a romper, porque va a llegar un momento en que ellos van a querer salvar su pellejo. Los Estados Unidos no creo que tengan ningún interés de intervenir. El presidente Trump ha dicho que tiene plan A, B, C, D y F. Obviamente, eso significa que la intervención militar es una carta que no está planteada de manera inmediata. ¿Por qué yo creo que va a pasar eso? En primer lugar, la decisión de darle un perdón a los que se sumen al apoyo del gobierno de Guaidó para la convocatoria de unas elecciones va a jugar un papel determinante. Y lo segundo es que definitivamente el gobierno está quebrado. Cuando yo le digo a usted que de las exportaciones venezolanas de petróleo, que es lo único que están produciendo con cierta eficacia, el 75%, a pesar de la reducción, es a Estados Unidos, y habiéndose el embargo, va a terminar de ahogar el régimen, porque ya solamente va a quedar con la India como único cliente que le está pagando cash. Entonces, ¿qué puede ocurrir en ese contexto? Por encima de eso, ellos importan el 70% de su combustible. O sea, la gasolina, ellos la están importando, porque PDVSA implosionó. Entonces, es imposible que el régimen se pueda sostener. Creo que habrá medidas y creo que las Fuerzas Armadas eventualmente terminarán facilitando. Es una jugada peligrosa, claro, lo reconozco. Sin lugar a dudas. Se pueden dividir y puede degenerar en una guerra civil. En ese caso yo pienso que Brasil, Chile y Estados Unidos terminarían jugando un papel militar, pero no es el que se desea. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El tema da para mucho más y creo que podemos seguir hablando en el futuro. Muchas gracias. Espero que pronto pueda volver por el teledebate. Vamos a hacer la pausa y regresamos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. Un compromiso sagrado. Este domingo se clausuró en Roma la cumbre extraordinaria que fue convocada por el Papa Francisco con la finalidad de enfrentar el escándalo de los abusos sexuales que han estado saliendo a la superficie en el seno de la Iglesia Católica, arrastrando la responsabilidad compartida entre los autores materiales y los dignatarios que arrojaron un velo de silencio sobre los mismos a lo largo de varias décadas. Pero eso es como si fuera polvo barrido y colocado debajo de una alfombra. Y era lógico esperar que en algún momento la cantidad de polvo acumulada brotara a la superficie, envolviendo y poniendo en crisis el prestigio de la milenaria Iglesia, el Papa Francisco, que por más de 20 siglos ha sobrevivido a todo tipo de conflictos internos, errores, persecuciones y críticas externas. Basado en el sólido fundamento de una fe religiosa muy poderosa, que tiene como seguidores a más de una sexta parte de la población mundial.
Desde el punto de vista numérico, hay una realidad, y es que la cantidad de sacerdotes involucrados en los abusos sexuales resulta mínima si la comparamos con las de más del 250.000 de sacerdotes, misioneros y monjas que a lo largo y ancho del planeta no solo son portavoces, sino también fieles practicantes del código moral que acompaña a la fe católica. Ese código moral está resumido en las llamadas tablas de Moisés, los 10 mandamientos. Muchos de ellos combinan la misión pastoral con un efectivo e invaluable trabajo de carácter social, que lo convierte en auténticos y confiables líderes comunitarios. Salvando las distancias, son muchas las monjas que constituyen réplicas de la Madre Teresa, y muchos también los sacerdotes que siguen las huellas de San Francisco de Asís. Y aquí en República Dominicana tenemos sobrados ejemplos. Es sobre esa iglesia, sin embargo, que envuelve en espesas sombras el escándalo de los sacerdotes pedófilos que brindan abundante material de divulgación a los medios de comunicación y materia prima a no pocos escritores. De ahí la necesidad de que la iglesia haya decidido enfrentar en esta ocasión con la mayor energía, con la ira de Dios, que fue esa la expresión utilizada por el Papa Francisco, estas piedras de escándalo. Primero asumiéndolas a la luz pública y luego tomando las medidas correctivas para aplicar las debidas sanciones. Y en base a esta penosa experiencia, adoptar las más exigentes medidas de prevención para evitar en el futuro la ocurrencia de estos casos. Y de suceder, no apelar nuevamente al disimulo ni a maquinaciones evasivas del culpable encubrimiento. A ese fin, a la terminación del cónclave que reunió en el Vaticano a unos 190 obispos y líderes religiosos de distintos países, el cardenal Federico Lombardi, quien fungió de moderador del evento y a su vez sirvió de portavoz del Papa, informó que en breve el Estado del Vaticano emitirá una ley con directrices para prevenir el abuso sexual en menores. Esa ley va a entrar en vigor en el propio Vaticano, va a comenzar por ahí y va a comprender a la curia y también a la burocracia. Viniendo la más alta autoridad de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, se trata por consiguiente de un compromiso con su autoridad moral y su credibilidad ética, de un compromiso sagrado, de cuyo cumplimiento va a depender el destino de la institución como rectora de las directrices espirituales que norman la vida de más de 1.200 millones de seguidores con que cuenta en el mundo entero. Hasta mañana, Dios mediante, en Teledebate, y a continuación los dejamos con nuestro próximo programa, 5 días con Mónica Gutiérrez. No se lo pierdan. Mario Rivadulla presentó Teledebate con la participación de Alex Jiménez. Objetivo, veraz, orientador.